Hello, good afternoon. It's agreeable to see you. Um, Before we dive into your mind activity, we are going to explore a very powerful tool in English with respect to relative clauses. Um, Hello, Gina Viviana. Um, I'm fine, and you? Okay, that's right. Um, The topic today is relative clauses. Is important in the grammatic in English with respect of the different aspects of the grammatic and the construction in the different sentence. Um, with respect to the relative clauses, this helps you combine ideas and speak more fluently by adding extra information with starting a new sentence every time. Um, every time. And let's get started. Ok, el día de hoy vamos a ver las cláusulas relativas, son importantes en el desarrollo y creación de oraciones. Sorry, one moment, por in the diapositives. Okay, is the new in the topic. Discate, bueno, acá tenemos tipo de cláusulas relativas. Como hemos visto, el pronombre relativo conecta dos frases que pueden ser llamadas cláusulas relativas. Hay dos tipos de cláusulas relativas. One moment. Excuse me, please. Okay. Um, okay. In this case of the we have the presentation. The presentation is tipos de cláusulas relativas. Entonces había explicado, excuse me, em, tuve un inconveniente. Bueno, ya estoy de nuevo con la presentación. Em, Podemos en este caso ver que hay dos clases de cláusulas, cláusulas relativas restrictivas y cláusulas relativas no restrictivas. Entonces nos dice cláusulas restrictivas. Dice la oración de relativo restrictiva en inglés, definen y proporcionan información indispensable para identificar el sujeto o al objeto de la oración y nunca se separa del resto de los elementos con signos de puntuación. ¿Listo? Entonces, cláusula relativa al sujeto. Aquí nos habla la primera persona, el who, el that, o en el segundo caso tenemos cosa con which o that. Y, for example, en the man who is talking to Annie is my teacher. El hombre que está hablando con Annie es mi profesor de matemáticas. ¿Listo? Acá tenemos cláusula relativa de objeto, persona, who, whom y that. Cosa, which y that. For example, the girls who you meet this morning is my cousin. La chica que conociste esta mañana es mi primo.
¿Listo? Ahí podemos ver cómo el who actúa dentro de la oración, al igual que en la cláusula relativa al sujeto y la cláusula relativa del objeto cambia la forma. em, en el caso de cláusula relativa posesiva, tenemos el whose y nos da otro ejemplo. For example, I have a friend who won a prize in a competition. Entonces tengo un amigo cuyo perro ganó un premio en una competencia. Básicamente tendríamos las cláusulas no restrictivas. La oración relativa no restrictiva proporciona información adicional sobre el sujeto o el objeto de la oración, pero nos dice que no es esencial para identificarlo. Es decir, no cambia el significado en la oración. Se separa el resto por medio de comas. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. em, Cláusulas relativas del sujeto. Entonces, nuevamente, nos muestra persona who y nos muestra cosa which. Y nos da el ejemplo. For example, my who, sorry, Mary, who was my classmate, graduated last year. Es decir, Mary, quien fue compañera de clase, se graduó el año pasado. ¿Listo? Tenemos cláusulas relativas de objeto. Entonces, nos muestra inicialmente persona, who, whom, cosa, which. For example, Dr. Smith, who I consider to be a very professional person, is retired now. Es decir, el Dr. Smith, a quien considero una persona muy bien preparada, ahora está retirada. Eh, Tenemos cláusula relativa posesiva. In this case of the house, for example, Judy House, children are still going to school, is a young and dynamic lady. Entonces, Judy, cuyos hijos aún van a la escuela, es una mujer joven y dinámica. Tenemos diferencias entre la cláusula restrictiva y no restrictiva. For example, point one, las cláusulas relativas restrictivas nunca llevan coma, mientras que las cláusulas no restrictivas son siempre secundarias. ¿Listo? Okay, that right, is clear the topic? Yeah. To point a different the cláusulas restrictivas in the clause no restrictivas always is including in the relative pronombre. Entonces, a diferencia de las cláusulas restrictivas, en la cláusula no restrictiva siempre se debe incluir el pronombre relativo. Point 3. En el caso de la cláusula no restrictiva, la que va entre comas, no es posible usar el pronombre relativo that. Es claro tener en cuenta esa parte del that. Ahora tenemos una pregunta. Se plantea desde el punto de vista, ¿cuándo se puede omitir el pronombre relativo? Entonces nos dice, en el inglés hablado se puede omitir el relative pronoun cuando la cláusula relativa es restrictiva y el sujeto de la cláusula relativa es el objeto de la oración. Nos da un ejemplo. Entonces, esta es la falda que compré la semana pasada. Entonces, en este caso sería This is the skirt which I bought last week. De forma escrita. Nos dice de forma hablada. This is the skirt I bought the last week. Entonces, podemos ver cómo cambia la forma con respecto a escrito o hablado. Tenemos ahora el pronombre relativo that. Nos dice that es uno de los relativos, de los pronoun relatives más usados, ya que en inglés informal suele sustituir a muchos de los otros pronombres relativos. For example, I am going to deliver the tall that I have prepared for the occasion. Es decir, voy a dar la charla que he preparado
para la ocasión. Listo. Aquí tenemos una parte importante. Vamos a ver en este otro caso, tenemos, esta es la otra parte. Vamos a ver pues las estructuras más, digamos, el tema un poco mejor estructurado, con unas diapositivas más llamativas. In this case of the structure of the topic is important in the visual construction or visual performance of the topic by the better guides of the watching. You watching the better topic in the form of the of my of the better structure in the llamative topic. For example, in this case, tenemos en este caso arquitectura del inglés, el plano para la fluidez. Bueno, nos dice guide, visual guide, for dominate, the relative clauses, and avoid the word, structural words, many communes in the Spanish speak. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, nos da una base de algunos ejemplos, cómo podemos tomar la idea, hacerla un poco más clara. Poco más clara, tenemos acá una oración, nos dice que está mal planteada y nos da la forma correcta. In this case, it's always a good idea. In other case, it's an digamos que esta es la idea correcta, ¿no? O sea, la forma correcta de escribir is a correct form of the writing in the sentence. Is a other and not is a correct writing. Is a no correct form. O sea, está la forma no correcta, esa sería la forma correcta. Y nos dice, la forma incorrecta is always a good idea. La forma correcta o the correct form it's always good idea. Entonces, esta es la forma. Es siempre una buena idea. Como podemos ver, simplemente adicionamos el it y va a quedar un poco mejor estructurada la idea. Digo, la oración. Nos muestra acá otra oración. Obviamente, la forma correcta, la forma incorrecta, the correct sentence and the incorrect sentence. In this case, is the house is the directly here, and the house is the directly it. Entonces nos dicen la forma incorrecta que no utilicemos el here, sino vamos a utilizar el it como forma correcta. ¿Ok? The other form in the other sentence in this case of the people is a coming. Is that the incorrect form in other form is that people are coming. Nos dice la gente está viniendo o la gente está viniendo. Como podemos ver en la forma incorrecta, tendríamos que no utilizamos el is, sino vamos a utilizar el are. ¿Listo? Other form in the correct and the correct is on the other sentence. In this case, is I know him since last year. Is on the correct and correct form is I have known him since last year. Entonces nos dice la forma incorrecta sería
Lo conozco desde el año pasado o lo estoy conociendo desde el año pasado. La forma correcta, obviamente, sería have known. Have known. Simplemente agregamos el have y ya vamos a tener la forma correcta. Listo. ¿Qué tenemos por acá? De next neighbor, siguiente nivel. em, Bloques simples, unas estructuras complejas. Entonces, nos da dos cláusulas. En este caso, son dos oraciones. La una nos dice, Amanda es una enfermera superior. Sorry. Amanda es una monja superior. Y la otra cláusula sería, Amanda trabaja en una vieja iglesia. Como podemos ver, son dos estructuras diferentes, dos oraciones diferentes. Lo que vamos a hacer es que las vamos a unir. Aquí es donde entra y hace uso o donde hacemos uso del relativo. En este caso, el how. Nos dice el nodo conector. Esto nos dará una mayor fluidez en la oración y nos dará una idea de una sola oración. En este caso, Amanda, who works at an old church, is a senior. Entonces, básicamente, enlazamos las dos oraciones y nos quedaría de la siguiente forma. Amanda, quien trabaja en una vieja iglesia, es una monja superior. ¿Listo? Podemos ver cómo interactúa el relativo who dentro de la oración, dándole un sentido más interesante a la oración y de cómo se plantea la oración. Ok, en the form, the tool of the box. Entonces tenemos la caja de herramientas, relative pronouns. Entonces los pronombres relativos es donde vemos la importancia que tienen cada uno de los relativos de acuerdo a cada persona. En este caso tenemos el uso de who, whom y that, que se usa para designar personas. En el caso de which y that, lo utilizamos para el uso de cosas y animales. Y para el uso de lugares utilizamos where. En el caso de tiempo utilizamos when y en el caso de house para posesión. Y por último tenemos why, que lo utilizamos para utilizar en forma de razón o de idea. Listo. En nota técnica, el pronombre elegido depende de si la pieza funciona como sujeto u objeto dentro de la cláusula insertada. Básicamente lo vemos muy claro en el who y en el whom, cómo cambia de acuerdo a los relativos. Y en la parte que íbamos a mirar de cómo los pronombres en inglés tienen una diferencia. Acá en este cuadro podemos ver pronombres de sujeto y pronombres de objeto. Podemos ver cómo los pronombres de objeto hay you, he, she, it, we, they, y los objetos, los pronombres por objeto serían me, you, him, here, it y you, they. Lo que quiere decir, los pronombres por objeto van a reemplazar a los pronombres del sujeto en la oración o dentro de la oración. Casi siempre los pronombres por objeto irían em, de esta oración. Listo. Creo que hay una pequeña falla con respecto. No, creo que ya volvió nuevamente. Se había ido la imagen, la presentación del cuadro comparativo. Eh, Les decía, tenemos pronombres por sujeto, pronombres por objeto. Entonces, ¿cuál es la idea?
The idea is easy. We have present of the importance of the subject pronouns and object pronouns in the chain. Is idea is the chain pronouns on object is a chain a pronouns of subjects. La idea es cambiar pronombres por objeto por pronombres por sujeto dentro de la oración, lo que quiere decir que mi equivaldría a I, el you a you, el him and he, el here and she, y el it y use and we, y el them and they, ¿ok? It's a clear topic, ¿ok? Chicos, listo. Before continuate, bueno, aquí tenemos pues posesivos, adjetivos posesivos y pronombres posesivos y pronombres reflexivos. Bueno, esto es otro tema diferente. Lo importante ahorita es tener claro las cláusulas relativas. Aquí nos da pues una especificación, nos dice el him y el here y el then, que son los que vemos aquí, here, him, it. Him, here, them. El him, here, them em, se llaman pronombres personales por objeto, lo que quiere decir que estos tres los vamos a utilizar como pronombres de objeto dentro de la cláusula relativa, básicamente en el uso del host. Y tenemos un ejemplo. Nos dice, se usan cuando la persona recibe la acción del verbo. Y nos da el ejemplo. For example, I see him, yo lo veo. She called here, ella la llamó. We invited them, nosotros los invitamos. Y aquí nos da pues nuevamente la idea o nos especifica más bien cuáles utilizamos como pronombres de sujeto y cuáles utilizamos de pronombres por objeto. In this case, is a he, she, it, is a pronouns of the subject. In other case, is an him, her, them, is in the used in the pronouns of the objects. Entonces, tanto he, she, they los utilizamos como pronombres de objeto, como him, her, them los utilizamos como pronombres de objeto. ¿Listo? Listo, vamos a ver otra. Other presentation, in this case, or in the form of the comic, of the comic, or more interactive, and draws and funny draws. Esa idea. Esa funny draws o dibujos algo divertidos o cómics. O sea, animando tus oraciones, guía visual de las cláusulas relativas en inglés. Bueno, aquí vamos a verlo, la presentación de una forma de caricatura. Entonces nos dice storyboard y nos dice que es una cláusula relativa. Entonces, nos dice, al igual que un animador añade detalles y fondo a un boceto, una cláusula relativa o adjetiva describe y da contexto a un sustantivo. Une dos oraciones simples en una idea fluida. Básicamente es lo que había especificado o explicado hace un rato. Entonces, it's a very important. You have it's the clear idea with respect to the one sentence or two sentence in the importance in the use of the relative clause in union or ensemble of the
two ideas or two sentences, um, an ensemble in an relative clauses for a better idea, for an intentional idea, for um, a clear or a specific sentence or sentence for the for for a specific idea or that is say in the sentence. Entonces nos dice, la idea es unir dos oraciones y con respecto a la cláusula relativa le genera un sentido o le da una especificación más clara a la idea de lo que se quiere hablar, ¿sí? Entonces estamos construyendo a partir de una cláusula relativa dos oraciones para generar una que nos dé una intención más clara con respecto a lo que se quiere decir. Em, ok, ok. In the other form, in other form, aquí tenemos two illustration. Entonces tenemos dos ilustraciones. Acá nos muestra un boceto, nos dice antes y nos tiene ya pues el dibujo completo. Entonces, animación final. Nos dice Amanda is a senior note y Amanda works San or Christian Church. Entonces nos da dos ideas. Amanda es una monja superior y Amanda trabaja en una iglesia, una vieja iglesia cristiana. En la animación final tenemos Amanda, quien trabaja en una vieja iglesia cristiana, es una monja superior. Entonces ya podemos ver cómo se ensambla o cómo se forma la oración completa con la unión del who, que le da una intención, una idea clara de quién estamos hablando. Entonces acá básicamente nos dice el pronombre who reemplaza al sujeto repetido y anida la idea. Entonces, the pronoun who is replaced of the subject and repeated in another of the other. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo. Pues, the casting sheet of the relative pronouns nos da la idea clara de el uso de who, which, that, and whose, where, and when, and why. Entonces, who nos da como una idea de que es el protagonista. Es exclusivo para personas. The man who is wearing a jacket. Entonces, ya habíamos visto que se hace uso para la persona o para las personas. En este caso nos dice, el hombre es quien viste una chaqueta. ¿Listo? Other relative is a which. Which acá nos dice la 3. Entonces, nos da a entender que se usa o tiene un uso exclusivo para animales y cosas. In this case, of the book, which is a lend. ¿Listo? That nos dice es el comodín. Su uso para personas, animales y cosas. Nos dice, solo se usa en escenas restrictivas. Tenemos el host, nos dice el propietario, indica posesión, quiere decir cuyo o cuya, de cuyo o de that, for example, that's the man whose car fixes. The man who saw all the world
the man who sells the world, el hombre que vendió el mundo, ¿sí? Y acá nos da un ejemplo. That's the man whose car fixes. El hombre quien, este es el hombre quien reparó el carro. Es el hombre quien me reparó el carro. Tenemos el where, el when y el why. Entonces, los escenarios nos dice tiene o hace uso en referencia a lugares, momentos y razones. Listo. Acá nos da otra imagen, nos dice el duelo del director, who versus who. Ambos se refieren a personas, pero actúan en diferentes roles. Dice, se puede sustituir la palabra por un pronombre de sujeto y se usa o se hace uso del who. Y si encaja en un pronombre de objeto, entonces se utiliza el whom. Acá básicamente es clear the idea. It's clear of the different idea with respect to who and whom. Entonces nos dice el truco puede sustituirse por he, she, they. Habíamos dicho que en el caso de los pronombres por sujeto, en este caso el he, el she, el they, lo utilizamos con el relativo who. Y nos dice, por ejemplo, who ate my sandwich? She ate my sandwich, que sería la forma correcta. En la forma del whom, nos dice el objeto recibe la acción o la preposición. En este caso tenemos, nos dice el truco, puede sustituirlo por him, here, and then. Entonces es como si reemplazáramos el he, she, el they, que son pronombres por sujeto, los reemplazaríamos por el him, el her, el them, que ya habíamos visto que son pronombres por objeto. Entonces, is the change of the relative is and the change of the pronouns or pronouns of the object and chain of the pronouns of the subject. Esa idea. Subject, pronouns by pronouns of the object. Subject of the object. Okay, that's right. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, whom should I talk to? I shall talk to them. Como quién podría hablarme o quién debería hablarme. ¿Listo? Other, I imagine, other, esa idea is not idea. Bueno, otra imagen, otra diapositiva, other diapositive, nos muestra, we shout, we shout, close, defining clause, and not defining clause. La sala de edición define verbs non-defining clause. Entonces, la sala de edición de las cláusulas definidas y las cláusulas no definidas. Em, sorry, is all the topic. Is all the topic in one moment. Is basically in the form of the ideas. Okay.
Okay, that's right. Um, it's a problem with the. Okay, that's right. Sorry. Take it easy. It's a new the diapositives. Estamos viendo cláusulas definidas e indefinidas. Entonces estamos viendo la diferencia de la una y la otra. Entonces nos dice que las cláusulas definidas tienen una función, aportan información esencial para identificar al sustantivo. Con respecto a la puntuación, sin comas, dice regla especial, puedes usar el comodín that y nos dice the shop does it adjourn around corner sell books. Entonces, acá nos da un ejemplo. Dice los libros están cerca de la esquina de la estantería de libros. Como podemos ver, el uso del that. Entonces, el almacén que está cerca a la esquina de la venta de libros. Acá tenemos non-defining clauses o cláusulas no definidas. Entonces nos da estas reglas. La función siempre aportan información extra. Un bonus. Si la eliminas, la oración sigue teniendo sentido. Entonces la puntuación siempre entre comas actúa como paréntesis. Aquí dice regla especial, nunca puedes usar el that. Y nos da un ejemplo. Her boyfriend, who lives in Oxford, has traveled around the world. Entonces su novio, quien vive en Oxford, estuvo viajando alrededor del mundo. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente vemos el uso del relativo y pues aquí las reglas. Y nos dice fotograma clave uno visualizando defining clauses. Imagina que el director pide rentar un apartamento. Si hay muchos apartamentos idénticos, la cláusula relativa es obligatoria para restringir el significado y encontrar el correcto. Entonces tenemos acá los ejemplos. Nos dice la L es landlord, la P property managing companies y X rent. Entonces las Ls venían a ser como las del, digamos, como las que están en renta y las P que son del propietario y X también serían rentas. Entonces aquí nos dice, have DB street apartment which are owned by landlords are already rented. Entonces como que decíamos que L son los propietarios o los propietarios que están rentando. Aquí diría, em, la mitad de la calle B o de los apartamentos de la calle B, los cuales pertenecen a los propietarios, están listos para ser rentados. Entonces nos dice, análisis, la cláusula which are owned by landlords no lleva comas. Es información vital. No estamos hablando de todos los apartamentos, solo del subgrupo propiedad de los caseros. Y nos dice, responde a la pregunta lógica, ¿cuáles apartamentos? Listo, acá tenemos fotograma clave 2, visualizando no defining clauses. Y dice, si el sustantivo ya es el único y está perfectamente definido como un nombre propio, cualquier cláusula relativa es información adicional.
Y aquí nos muestra una imagen de Thomas Alva Edison. Dice, whose invention changed the world that in 1981, em, nos dice que Thomas Edison, el cual inventó, el cual em, inventó cambios en el mundo, murió en 1931. Nos dice análisis, ya sabemos quién es Thomas Edison. La pregunta, ¿cuál Thomas Edison? Es ilógica. Por lo tanto, la cláusula va aislada entre comas. Si le recorta físicamente la oración principal, Thomas Edison died in 1931, sigue siendo 100% clara y correcta. O sea, nos dice que si le quitamos esta parte, aún va a seguir teniendo sentido la oración. ¿Listo? Is the basic rule with respect to the non-defining clause. Nos muestra aquí otra imagen, una gráfica de un em, algoritmo, una imagen como parecía un algoritmo. Nos dice el atajo del animador cuando podemos omitir el pronombre. Paso uno, encuentra el pronombre relativo that, who y which. Aquí nos muestra a un lado que es un verbo y al otro es un sustantivo pronombre. Entonces, paso dos, mira exactamente la palabra que viene después del pronombre. Nos dice que es alto. El pronombre es el sujeto, no se puede omitir. Corta. El pronombre es un objeto que sí se puede omitir. Acá nos da un ejemplo de company that went bankrupt. Como que la compañía estaba quebrada y hacemos el uso del went. Nos dice que es correcto. Y en el caso de this is the place where we got married. Em, Aquí nos muestra wet. He is the one who I love. Y aquí nos muestra I. Entonces aquí nos dice where, dónde, porque habla del lugar, place. Y who está hablando de él. Is the specific, a two, uno, one another. Aquí nos pone otro ejemplo, otra ilustración, other illustration. Colocación de utilería, preposiciones y tonos. Cuando una cláusula relativa incluye una preposición with, to, under, in, su posición cambia drásticamente. El tono de tu inglés. Es inglés casual cotidiano. La preposición va al final de la cláusula. El pronombre se puede omitir. Entonces nos da un ejemplo de that they had their picnic under. Does he know the girl that John is talking to? Em, Como que el árbol que ellos tienen para hacer bajo su picnic. Les dice, él sabe que la chica que John le está hablando, él sabe cuál es la chica que John le está hablando. Aquí nos dice, la preposición va antes del pronombre, el pronombre nunca se omite y se usa whom o which. Es the tree under which they their picnic. O sea, el árbol bajo el cual ellos están haciendo su picnic. Y él sabe cuál es la chica de la cual John está hablando. Entonces podemos ver que esta básicamente sería la forma correcta y el uso correcto de los relativos.
que nos dice edición avanzada, reducción de cláusulas. Para una escritura académica más concisa, puede comprimir cláusulas relativas, eliminando fotogramas innecesarios. Acá nos muestra con respecto al verbo to be, the magazines that are on the table. Dice el resultado de magazines on the table belong to me. Y regla, elimina el pronombre más el verbo be. Tijeras o scissors to, con verbos activos, flights that last 3 hours. Resultado, one domestic flight lasting at the least 3 hours. Dice that last sería lasting. Y regla, elimina el pronombre y cambia el verbo por la forma ing. Y tenemos control de calidad, trampas comunes para los hispanohablantes. Trump one, double subject, entonces el doble sujeto. The girl who is she's my friend. Correction, the girl who is my friend. Entonces aquí nos muestra la forma correcta. En este caso, the girl who she is my friend, cambiaría a the girl who is my friend. ¿Sí? Nos dice el pronombre relativo ya es el sujeto. O sea, no hay necesidad de repetir nuevamente. En este caso, el she. El she is, imitaríamos en ese caso el to be. Eh, Trump 2, la trampa 2, Confusion de Possession, nos dice that is the man who car I fixes. Este es el hombre quien reparó mi carro. Entonces dice that is the man whose car I fixes. Este es el hombre el cual reparó mi carro. Entonces, como podemos ver, nos dice no pienses en el su español, usa el pronombre posesivo. Entonces acá entramos a hacer uso del sujeto posesivo, en este caso el house, que sería la forma correcta. Y tramp 3, la trampa 3, concordancia, sujeto verbo, nos dice the people who is the coming, correction, the people who are coming. Entonces, la forma correcta sería the people who are coming, nos dice el verbo en la cláusula de concordar con el sustantivo original en plural. Entonces no vamos a hacer uso del is, sino del are. ¿Listo? Y tenemos el tablero maestro, resumen de estudio. Nos muestra aquí un cuadro comparativo de forma más específica. Nos dice a quién describe, entonces ya habíamos dicho personas, who, whom y that. Cosas o animales, with, that, possession, house. Lugares y tiempos, where and when. Acá nos dice es esencial para entender la frase. Entonces, en el caso de cláusulas definidas, nos dice que sí se usan las comas y se hace el uso del that. En el caso de las cláusulas no definidas, nos dice que no usan comas y tampoco se hace uso del that. Nos dice, ¿puedo borrar el pronombre who, which, that? Nos dice sí, la siguiente palabra es un verbo. Si la siguiente palabra es un verbo, entonces no vamos a hacer el uso. Y si la siguiente palabra es un sujeto, sí vamos a hacer uso del sujeto. Nos dice, ¿puedo reducir la cláusula para ser más conciso? Nos dice, borra pronombre más verbo to be. O sea, que tenemos que omitir el to be. O cambia, entonces pronombre más verbo activo y el verbo más ing. Y aquí nos da dos ejemplos. Entonces, my boss whose wife owned 3 restaurants is a hard working person.
Y Maria who won a medal last year is going to take part in the marathon. ¿Listo? Ahora vamos a ver un video para definir un poco más la idea con respecto al uso del who, el what y el which. ¿Listo? You're watching the video with the point or you the excuse me one moment. One moment. It's a many problem, it's a difficult. Sorry.
Okay, that's right. It's the interesting video. I got idea for the specific topic the yeah of the specific topic. Now it's unclear the other um, the other activity in this case of the CarPlay and oh, it's around in the activity um, in it's a difficult of the app in the problem of the laptop and the difficult. Sorry, sorry, disculpen, tengo acá un pequeño inconveniente. Vamos a ver si ya me puede servir digamos que el enlace. Tengo un pequeño problema. Miremos a ver si ya es posible. It's possible enter the activity um, newly, newly in the one moment is an share the
Okay, guys. Girl. Okay, girl. It's a finish of the activity. It's a finish of the class. Thank you so much. Good night. Thanks.